Cordial saludo, mi nombre es Tina Luz Rojas. El día de hoy vamos a hablar sobre los modelos de la enseñanza de las matemáticas. Este taller corresponde a la unidad 2 del curso de didáctica del cálculo de la maestría en didáctica de las matemáticas. Vamos a hablar de dos modelos, el modelo ideal y el modelo de Polya. Vamos a iniciar con el modelo ideal. Es un modelo de resolución de problemas creado por Bradford y Stein. Las letras de la palabra ideal indican los elementos del método. Está concebido, como ellos afirman, con finalidad de facilitar la identificación y reconocimiento de las distintas partes o componentes a tener en cuenta en la resolución de problemas. Consta de 5 fases. La primera fase es la identificación del problema, donde se pretende ayudar a identificar problemas, detectar y utilizar problemas cotidianos. La segunda fase es la definición y representación del problema. Consiste en definir y representar el problema con toda precisión y cuidado que sea posible. Tercera fase, exploración de posibles estrategias. En esta exploración se permite o se busca distintas vías o métodos de resolución y valerse pues también de estrategias heurísticas. La cuarta fase es la actuación fundada en las estrategias y la quinta, logros, observación y evaluación de los efectos de nuestras actividades. En estas dos últimas fases se permite al resolutor actuar y comprobar los logros alcanzados. En cuanto al modelo de Polya, es otro modelo de resolución de problemas. Vemos que tiene 4 fases. La primera es comprender el problema, entender el problema. Entonces, en esta etapa o en esta fase se busca plantear una serie de preguntas que me ayudan a ese logro. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? O si la condición es suficiente para determinar la incógnita, es insuficiente, redundante, contradictoria. Toda esta serie de preguntas me van a ayudar a comprender el problema. En la segunda etapa es concebir un plan. En esta etapa pues se busca relacionar ese problema que se está por solucionar con otro problema que sea semejante, o si se conoce algún teorema que pueda ser útil para la solución, si se hace falta introducir algún elemento auxiliar a fin de poder utilizarlo, que puede resolver una parte del problema, saber si puede deducir algún elemento útil de los datos, poder pensar en algunos otros datos apropiados para determinar la incógnita, puede cambiar la incógnita, ha empleado todos los datos. Entonces toda esta serie de preguntas me ayudan a concebir un plan. En la tercera fase, ejecutar el plan. Entonces en este momento, pues como ya se configuró un plan, vamos a ejecutarlo. Al ejecutar el plan de la solución, comprueba cada uno de los pasos, se puede ver claramente que el paso es correcto. Entonces aquí lo que se había concebido ahora se está ejecutando y se podrá ver claramente si los pasos eran correctos y si se pueden demostrar. Y la última fase es examinar la solución obtenida. En este caso pues entonces se puede verificar el resultado. Entonces una serie de cuestiones o cuestionamientos que nos van a permitir examinar realmente la solución obtenida. Se puede obtener el resultado de forma diferente. Pues todas estas preguntas o estos cuestionamientos que se hacen en cada una de las etapas, en cada una de las fases, ayudan a comprender, a concebir, a ejecutar y a verificar el resultado obtenido en el problema que se está realizando. Vamos entonces a hablar de un problema de aplicación y vamos a aplicar los dos modelos, el ideal y el de Polya, a esta solución del problema. El problema es un problema de aplicación sobre ecuaciones lineales. Sabemos que la aplicación de las ecuaciones lineales sirven para modelar matemáticamente múltiples situaciones de la vida cotidiana, permitiendo dar solución a ellas. Entonces, así las cosas, pues se puede identificar un problema de la vida cotidiana que permite ver la aplicabilidad de las matemáticas en los estudiantes. Entonces, la primera etapa del modelo ideal es identificación del problema, encontrar un problema del mundo real, de la cotidianidad, que eso hace que el estudiante se interese y muestre esa motivación por dar resolución a ese problema. El problema es el siguiente. Una botánica dispone para experimentación de una parcela rectangular de 20 por 50 metros. Pero para llevar a cabo dicha experimentación, ella requiere que el área del terreno sea igual a 2.275 metros cuadrados. Si se quiere añadir una misma cantidad de metros al ancho y al largo
cuánto debe agregar a cada lado. Entonces, primera etapa del modelo ideal, identificación del problema. En la segunda etapa del modelo ideal viene la definición y representación del problema, que lo he tratado de relacionar con la primera etapa del modelo de Polya, que es comprender el problema. En este momento llega la serie de preguntas que me van a ayudar a comprender el problema. ¿De qué habla el problema? ¿Sabe qué significa el área de un terreno? ¿Qué forma tiene el terreno? ¿Conoce algunos datos? ¿Sabe a dónde hay que llegar? Entonces todos estos cuestionamientos van a ayudar a comprender el problema. Si es necesario volver a leer el problema, se vuelve y se lee, se toma por partes y se va analizando qué significa cada una de las expresiones que en él intervienen. La tercera fase del modelo ideal es la exploración de posibles estrategias. Y en el modelo de Polya es concebir un plan. Entonces viene toda la serie de cuestionamientos y de identificación. Entonces, identificar los datos que se conocen. ¿Qué datos conozco yo del problema? Identificar el o los datos que se necesitan determinar, es decir, las incógnitas. Representar esos datos o esas incógnitas desconocidas, esos datos desconocidos, por variables. Hacer una representación gráfica del nuevo terreno, indicar cada uno de los lados, determinar el área del terreno que se tiene, qué operación hay que hacer, se puede hacer algo con este dato. Utilizando la variable, ¿cómo se puede representar matemáticamente el área de un nuevo terreno? Si se conoce el área del nuevo terreno, ¿se puede determinar el valor de la incógnita? ¿Cuál es el proceso algebraico que se debe llevar a cabo? Entonces, todo este proceso de exploración de las posibles estrategias me permiten concebir un plan para llevarlo a cabo y dar solución al problema. La cuarta fase en el modelo ideal es la actuación fundada en las estrategias, y en el modelo de Polya viene siendo la ejecución del plan. Entonces se realiza un gráfico que representa el problema, como lo estamos viendo en la imagen, indicando los datos y la incógnita. Entonces tenemos un terreno rectangular que está en color verde, que era el que teníamos 20 por 50 metros, pero se quiere agregar una misma cantidad de metros a cada lado, al ancho y al largo. Eso me da un nuevo terreno. Y el área de este nuevo terreno lo conocemos, que es 2.275 metros cuadrados. Por lo tanto, el ancho ahora va a ser los 20 metros que tenía más los X cantidad de metros que no conocemos, y el largo serán los 50 metros que conocíamos y la X cantidad de metros que no conocemos. Luego se representa matemáticamente el área del terreno rectangular. Si conocemos los conceptos básicos, sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho, y que esa área que nosotros nos dieron en el problema es de 2.275 metros al cuadrado. Luego de tener claridad en la fórmula que vamos a utilizar y en la operación que vamos a realizar, reemplazamos los datos. Entonces, largo, que es 50 más x, factor de el ancho, que son 20 más x. El área la conocemos, no la vieron, el área del nuevo terreno es 2.275 metros cuadrados, entonces se reemplaza el valor del área del terreno, quedando la fórmula de esta manera. Para continuar el proceso, pues se realiza un proceso algebraico. Primero se aplica la propiedad distributiva con los factores y de esa manera obtenemos nosotros esta ecuación que tenemos aquí. 1000 más 50x más 20x más x al cuadrado es igual a 2275. Se iguala a 0 la expresión, se organiza la expresión. Entonces nos quedará, la organizamos de forma decreciente, x al cuadrado más 50x más 20x más 1000 menos 2275 igual a 0. Se reducen términos semejantes, vemos que tenemos términos semejantes acá, 50x más 20x que me da 70x, 1000 menos 2275 que me da 1275. Obtengo una ecuación cuadrática que debo resolverla. Para ello debo tener también claros unos conceptos básicos. ¿Cómo puedo resolver una ecuación cuadrática? Puedo resolverla factorizando, si es factorizable, o puedo resolverla por la fórmula general, que en muchas ocasiones es la que más utilizan los estudiantes. De dicha ecuación cuadrática se obtiene los siguientes factores. X más 85 factor de x menos 15 igual a 0. Se iguala a 0 cada factor. En este caso vamos a obtener entonces dos ecuaciones lineales, las cuales se despeja la variable, y obtenemos que x es igual a menos 85 y x es igual a 15.
La siguiente etapa, que viene siendo la quinta para el modelo ideal, son los logros, observación y evaluación de los efectos de nuestras actividades. Y la cuarta etapa para el método de Polya, examinar la solución obtenida. Cuando factorizamos y despejamos la variable, obtuvimos dos valores, el menos 85 y el 15. ¿Qué se puede decir de los valores obtenidos? ¿Es posible que en el contexto del problema la variable pueda tomar un valor negativo? Estas dos preguntas me permiten a mí evaluar los efectos de la actividad que hicimos, me permiten examinar la solución obtenida. Entonces, al hacer esa evaluación, nos damos cuenta de que la variable x está representando la cantidad de metros que se deben agregar al ancho y al largo del terreno, es decir, que representa una longitud. Por lo tanto, las longitudes o las distancias no son negativas, ese valor se descarta y se toma solamente el x igual a 15. Se verifica el resultado obtenido, es decir, ese x igual a 15, que viene siendo la cantidad de metros que se le adicionan al largo y al ancho, lo tomamos y lo reemplazamos en nuestra ecuación inicial, que fue 2275 igual a 50 más x factor de 20 más x. Entonces la x se reemplaza por el 15, se hace la respectiva suma en cada factor, luego los resultados se multiplican y nos damos cuenta de que efectivamente obtenemos una igualdad. 2275 es igual a 2275. Por lo tanto, acá al largo y al ancho de esa parcela se pueden agregar 15 metros para obtener el área que ella requiere para su botánica.